con otras personas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros parecemos justos y buenos, pero delante de la presencia del Señor, sinceramente somos menos que nada, porque a veces nosotros creemos que somos muy buenos, pero tenemos siempre la opción, ¿verdad?, de tomar la decisión de apoyarnos en las cosas que nosotros hacemos, en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, o lo que nosotros sabemos hacer, o tenemos la otra opción de depender del Señor, ¿verdad?, de lo que Él nos da. Nosotros tenemos que elegir cada día qué decisión vamos a tomar. Y es lo más natural del mundo. O sea, tampoco es que usted se tiene que sentir mal porque usted se compara con otras personas, porque obviamente que nosotros nos comparamos con otras personas porque es lo que vemos. Entonces nos comparamos para medirnos a nosotros mismos, y es lo más normal. Bueno, vamos a ver entonces el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vemos que el título dice parábola del fariseo y el publicano. Entonces, los hombres a quienes Jesús cuenta esta parábola se ven como ejemplo de virtudes. Ellos se ven los mejores, y sobre todo porque el que tiene mejor currículum son los fariseos, ¿verdad?, que son precisamente los que más atacó Jesús en ese tiempo, porque eran los que ellos siempre pensaban que ellos hacían las cosas bien, pero posiblemente sí las hacían delante de los hombres bien, porque ellos siempre lo que cuidaban era lo exterior. Entonces, en esta comparación ellos están por encima de todo, y por supuesto entonces miran a otros con desprecio. Este es el pecado de actitud mental del menosprecio. Cuando usted menosprecia, ¿cómo empiezan las guerras? Cuando se menosprecia a otro país, cuando se menosprecia el color de la persona, se menosprecia la nacionalidad, ¿verdad? Eso a nivel, digamos, de países. Entonces empiezan los conflictos. Bueno, yo tengo mejor misiles que ustedes, y se ponen hasta a exhibir, ¿verdad? Que eso lo sabemos muy bien, que por ejemplo ese presidente de Corea del Norte es lo que él hace. Empieza a tirar misiles al mar para que los otros vean, ¿verdad?, la potencia que él tiene, y que él menospreciando a los demás para que el otro que se sienta ofendido, entonces empiezan a tirarse misiles, ¿verdad? Entonces la actitud mental del menosprecio es la base del odio, la hostilidad, la enemistad. Ahí es donde empiezan las guerras. Y así es también nosotros con el vecino. Nos vamos al contexto de nosotros con el vecino, ¿verdad? Que empezamos a menospreciarlo porque tal vez tenemos un mejor carro, porque tenemos mejor casa, porque tenemos mejor refri, y hay cosas tan pequeñas y tontas a la vez que nos hacen estar en enemistad con el otro y menospreciando al otro, porque siempre nosotros nos vamos a comparar con alguien, casi como que es inevitable. Siempre tenemos esa tendencia a hacer esas comparaciones. Entonces el Señor les habla aquí a estos fariseos porque sabemos que ellos tenían todos este currículum, que no es muy bonito, pero así era. Bueno, entonces vamos a hablar específicamente de los fariseos, porque ahí voy a ir diciéndoles más adelante, digamos, porque vamos a hablar de qué son los fariseos, quiénes eran los publicanos y la comparación que se hicieron en esta parábola. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, eran los principales de la comunidad, eran respetados. Esta gente era tan tremenda que ellos usaban vestimentas diferentes. Si ustedes ven, por ejemplo, un video ahorita actualmente de los judíos, ellos usaban aquí en la frente una tira con una cajita, y todavía la usan a la actualidad, porque eso viene desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué andan ellos en esa cajita? Andan los versículos de la Biblia, para que la gente vea que ellos se saben la palabra, pero no la tienen aquí, ¿verdad? No la tienen en el corazón. También aquí en el brazo, ellos envuelven también unas tiras con esas cajitas, y que también ellos andan, ahí andan también la palabra. Entonces,
ellos usaban esa vestimenta, se separaban de las personas para que las personas no las contaminaran. Vea qué tremendo era eso. O sea, y de hecho en la actualidad es así, porque usted no se le puede acercar a un rabino. O sea, usted no es porque va a llegar, hola rabino, deme la mano, no, nada de eso, porque ellos son muy pulcros. Eran tantas las normas que ellos establecían. Se dice que hay 613 mandamientos en la palabra del Señor, ¿verdad? Que le dio el Señor en el Antiguo Testamento. Imagínense todos los versículos que ellos han añadido a través de la historia. Y lo peor, que todo lo que ellos exigían que se hiciera, ellos no lo hacían. O sea, ellos decían, hagan esto, hagan aquí, hagan allá, pero ellos no lo hacían. Entonces eran personas demasiado pulcras, según ellos, a los ojos de los hombres. Eran, dice que fariseos significan los separados, eran separatistas, por eso es que dice que se quedaban distanciados. Y usaban esa vestimenta especial porque ellos lo que querían era que los vieran. O sea, ellos hacían todas esas cosas asegurándose que los vieran. Entonces, por eso fue que el Señor siempre les tiró duro, digamos en nuestras palabras. Eran legalistas ocupados en guardar no solo la ley mosaica, sino los miles de reglamentos que habían agregado a través de los años. Entonces, los fariseos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nadie le puede ni quitar ni añadir a la palabra. Los fariseos añadían a la palabra y los saduceos quitaban a la palabra. Entonces, todas esas cosas tenemos que aprender a verlas. Por eso es que siempre les digo que tenemos que estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque si alguien nos dice algo que está fuera de la palabra, inmediatamente nosotros decimos, no, eso no lo dice la palabra, dice así, así, así. ¿Verdad? No que usted todo tenga que mover la cabeza porque usted no sabe. Entonces, ellos eran especialmente ocupados en lo externo. Daban el diezmo de todo. Dice que hasta de las cosas pequeñas. ¿Para qué? Para que los vieran. O sea, no era que estaban dándolo de corazón, sino que ellos lo estaban haciendo para que los vieran. Y también la otra cosa que tenían era la purificación ritual, porque digamos, tenían uno que lavarse las manos. Dios libre comer sin lavarse las manos. Sabemos que es bueno, pero ellos no lo hacían por salud, sino que lo hacían para llamar la atención. Como cualquier legalista, eran muy orgullosos de sí mismos, de su asociación y de su propia justicia, y esperaban siempre la admiración de los demás. Y vamos a seguir más adelante porque los fariseos son bastante tremendos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos del Imperio Romano. Pero ellos, digamos, eran del mismo pueblo judío. Entonces, digamos, el pueblo romano les decía, bueno, por la casa de Marcos vamos a cobrar 100,000. Entonces, el Imperio Romano les daba la libertad que después de esos 100,000, ellos podían cobrar más. Entonces, ellos podían cobrar, qué sé yo, 150, 200,000, lo que ellos quisieran, dependiendo de lo que ellos vieran, si la otra persona le podía pagar. Entonces, ellos eran odiados, ¿por qué? Porque eran los mismos judíos, cobrándole a los mismos judíos, trabajando para el Imperio Romano. Entonces, ellos se aprovechaban de eso y muchos se hicieron ricos, ¿verdad? Entonces el pueblo judío los consideró traidores, porque en realidad eran traidores, porque estaban cobrando exceso, ¿verdad? Y hay muchos que se hicieron ricos. Por ejemplo, tenemos el publicano Mateo. Mateo fue el publicano que se hizo discípulo del Señor. Este hombre hacía eso y él era de estos trabajadores, ¿verdad?, del Imperio Romano. Entonces, y los fariseos también los menospreciaban, considerándolos pecadores en la misma categoría que las prostitutas y los gentiles. Porque para los, digamos, para los judíos, para los fariseos, eso era algo tremendo. Pues obviamente que los publicanos no era que estaban haciendo bien, ellos también estaban mal. Ahora vamos a leer Lucas
18 del 11 al 12. Yo creo que yo tengo un poquitito de diferencia en este. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vea qué manera. Gloria a Dios. Entonces notemos aquí que Jesús dice que el fariseo oraba a sí mismo. O sea, él no estaba orándole a Dios. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros orando para nosotros mismos? Vea qué cuidado el que tenemos que tener. El fariseo oraba a sí mismo. Y no nos extrañemos que en su mente él era Dios. Hasta pudo haber considerado de que Dios fue creado a imagen de él y no al revés. Porque era tanta la arrogancia que él se tenía y lo que él creía que podía ser justificado por sus propias obras delante del Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos buenas intenciones, pero no es la voluntad de Dios? Por eso es que toda cosa que pase tenemos que ponerla delante de la presencia del Señor. Porque a veces nosotros nos creemos más justos que Dios. Yo muchas veces me he encontrado en esa situación y le he pedido perdón, porque yo digo, Dios santo, ¿qué creo yo? ¿Que estoy más justa que Él? No, si algo no pasa es porque no es su voluntad. Y así es como uno va aprendiendo cada día. Entonces estaba convencido que Dios aprobaba sus normas. Aquí vimos en el versículo que el fariseo dijo gracias, pero no había gratitud porque él estaba agradecido, sino porque no era igual que los otros. Vean qué tremendo. Y por supuesto es un grave error. ¿Por qué? Porque era exactamente como los demás. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que ponernos vivos ahí, ojos pelados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, porque creemos que estamos sentados aquí, porque ya el Señor nos lavó con su sangre preciosa, podemos empezar a ver con desprecio a los que están ahí botados en el caño, o al que tiene un vicio. Ahí nosotros tenemos que empezarnos a cuidar en esa área, porque nos podemos empezar a ver como menos que nosotros y parecernos a este fariseo. Todos somos iguales, todos tenemos oportunidades, todos tenemos la oportunidad de llegar a Cristo. Entonces, y también que la misericordia del Señor no sea parte de nosotros, que sigamos teniendo misericordia de las demás personas. Entonces, seguimos con el versículo. No le pidió nada a Dios, porque habría de pedir algo de Dios cuando no tenía ninguna necesidad. Estaba muy satisfecho consigo mismo. Estaba también el hombre que él no necesitaba. No tenía una alabanza para Dios y en lugar de alabanza, ¿qué había? Autoexaltación, porque decía, no soy como los demás, ladrones, injustos y todo, y póngale ahí todo el pecado que usted quiera. Se felicitaba primero por todas las cosas que hacía y por ser un tipo tan magnífico. Vea qué increíble. Y vimos que ahí dice, al orar miró a su alrededor, ¿verdad? Tuvo que haber visto a los demás para decir, no soy, te doy gracias porque no soy como los demás. Entonces ahí miró a su alrededor porque tenía que observar a los demás para recordarse a sí mismo lo maravilloso que era. Es tremendo este hombre, esta secta de los fariseos. Al posar sus ojos sobre el cobrador de impuestos, se dio cuenta de lo mejor que él era comparado con los demás. Porque ahí sigue, ¿verdad? Él sigue, le dice al Señor, ayuno 2 veces a la semana, le dice. ¿Y qué más le dice? Diezmo de todo lo que gana. O sea, el hombre estaba en todas, pero en lo externo. Entonces, ya vemos que esto es bastante claro, que él se está midiendo con la norma humana de la justicia. Y se estaba levantando él al rebajar a los demás. Muchas veces nosotros cometemos esos errores y gloria a Dios que el Señor hoy nos da esa oportunidad de poder cambiar. De poder decir, Señor, perdóname, eso lo estaba haciendo yo, ya no lo quiero hacer y apartarse de ese pecado. Entonces, la justicia relativa es despreciable a los ojos de Dios. Por último, empezó a listar sus buenas obras y todo lo que decía era una expresión de la ley y de lo exterior. Busquemos Mateo 23:14. Aquí vemos que Jesús corta el relato, ¿verdad? Porque vamos a comprobar en Mateo 23:14
Los fariseos tenían una costumbre que hacían oraciones largas. ¿Y saben para qué hacían esas oraciones largas? Obviamente para impresionar, pero también sobre todo se lo hacían a las viudas, para quitarles sus casas. Eso hacían, porque dice que su oración siguió. O sea, posiblemente aquí Jesús viene y como Él es el que está hablando de esta parábola, Él corta este relato. Pero posiblemente su oración siguió y siguió según Mateo 23:14. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ve que aquí está, ellos hacían largas oraciones para que las señoras le pudieran ceder sus casas. O sea, eran ladrones. En realidad ellos eran los ladrones. Entonces vemos que aquí, en donde estamos, ¿verdad? En Lucas, él sigue haciendo una lista de lo que hacía y de lo que no hacía, ¿verdad? Porque él dice: Señor, te doy gracias por aquello, ¿verdad? Que no soy como el publicano que estaba ahí a la pura par, orando. Eso estábamos en el 12. Ni como este publicano, eso es lo que dice. Entonces, vemos que en el sistema de él no dejaba lugar para lo que él era. Entonces, de todo lo que él dependía era externo. No había nada dentro de él, ninguna relación con Dios, ninguna comunión, ninguna fe. Ninguna fe tenía. Volvemos a Mateo 23 y leemos el 27 y el 28. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Vea qué palabra más dura lo que el Señor les habla a los fariseos, pero hoy nos está hablando a nosotros. Porque pues uno no se va a veces no necesita irse al mundo, sino que uno empieza a deslizarse, a hablar lo que no dice la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que centrarnos siempre en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nosotros nos desviamos con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles. Y nosotros no vinimos a Cristo porque somos carga, sino porque nosotros hemos reconocido nuestra necesidad, ¿verdad?, delante de Él. Entonces, vemos aquí que los fariseos no tenían ninguna relación con Dios, todo era externo, no tenían ninguna comunión, ni tampoco tenían ninguna fe. ¿Por qué? Porque ellos siempre creyeron que las obras de ellos eran suficientes, que Dios estaba viendo el trabajo que ellos hacían. O sea, pero en su corazón, aquí que les dice el Señor: ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, que usted puede ver una tumba, imagínense una tumba bien blanquita, ¿y qué tiene adentro? Gusanos y huesos y qué sé yo qué más. Entonces, con eso los comparó el Señor. Y a veces nosotros nos sentimos ofendidos por un mal ojo, y ve el Señor cómo les hablaba a ellos. Y así es que nosotros tenemos que aplicarnos primero nosotros esa palabra. No que vayamos allá afuera y empecemos a decirle: hipócrita, usted es un sepulcro blanqueado. No, aplíquese la palabra usted primero. Siempre es aplicarse la palabra usted, no para que vaya a condenar allá a la gente de afuera. No, usted lo que va a presentar allá afuera es un Dios de amor, que Dios nos está esperando, porque eso es lo que tenemos, un Dios de amor. Bueno, vamos a seguir viendo con la comparación entre el fariseo y el publicano. El versículo 13 dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué le está diciendo aquí el publicano? Dios, ten compasión de mí y perdona todo lo malo que he hecho. Entonces, el cobrador de impuestos, odiado y rechazado. O sea, como yo les dije a ustedes que los publicanos, ¿verdad?, el cobrador de impuestos, ellos eran odiados. O sea, ellos ya sabían que ellos eran odiados y rechazados.
Los fariseos no. Los fariseos se aseguraban de que la gente los viera y que los admirara, ¿verdad? Que vieran lo magníficos que ellos eran. Entonces, como el cobrador de impuestos ya sabía que él era odiado y rechazado, un desecho en su propia nación, de pie en el pueblo murmuró estas 6 palabras que dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Eso fue lo que le dijo el Señor. Él se sentía tan mal que él se apartó incluso del fariseo. Y vemos en la postura de este publicano, o sea que él no estaba ahí, ay Dios, yo soy el mejor. No, él de una vez, hasta la posición de su cuerpo decía que él estaba reconociendo que él era pecador. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros reconozca, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se sentía que debía colocarse aparte de Dios tanto como el fariseo, indica que él sabía que era un desecho. No tenía idea grandiosa de ser aceptable a Dios. ¿Y cómo actuó el fariseo? Como que si Dios y él fueran grandes amigos. Así actuó el fariseo. Entonces, como les dije, se nota en su postura y en el hecho de que hasta se negaba a levantar la vista. Golpeándose el pecho, clamó, pidiendo misericordia, y todo en él mostraba que estaba derrotado, avergonzado y triste. Eso nos pasó a nosotros cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? ¿Qué tuvimos que decirle? Señor, yo no puedo hacer nada por mí, nadie puede hacer nada por mí. Perdóname, y aquí voy. Perdóname, eso es lo único que uno puede pedir. Señor, perdóname. Veía lo grande que era su necesidad y sabía que nada fuera de la misericordia de Dios lo podía sustentar. Mientras que el fariseo había aumentado sus buenas cualidades, este hombre enfocó sus faltas. El fariseo se veía a sí mismo mejor que todos los demás. El cobrador de impuestos se veía a sí mismo peor que todos los demás. Vea lo contrario. Tan ocupado estaba el publicano en su pecado que ni tenía tiempo de ver las faltas del fariseo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque somos buenos a ver lo que están haciendo los demás. Y lo digo por mí, no por usted. Entonces ahí donde dice: Señor, enséñame a verme por dentro. Ahora sí, ¿quién de aquí puede saber lo que hay en su corazón? Nosotros ni sabemos lo que hay en nuestro corazón. El único que sabe que hay en nuestro corazón es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. Y nosotros muchas veces no nos conocemos. Una vez estaba hablando yo con una persona y me estaba diciendo: ay, es que si hay una persecución, ay, yo no niego a Cristo. Y lo quedo viendo y le digo: ¿sabe que usted va a ser el primero por hablador? Le digo: porque cuando uno habla mucho, es lo menos que hace. Yo no digo ni que sí ni que no, porque yo no sé a la hora de llegar que me pongan un cuchillo o que me pongan una pistola, si yo voy a tener esa capacidad de decir: bueno, no lo niego al Señor, o lo niego. Depende de la circunstancia, y como yo no sé qué es lo que va a pasar, entonces yo no puedo estar asegurando de que qué voy a hacer. Porque la idea es que nosotros no neguemos al Señor, por supuesto que sí. Pero si en el momento, si tenemos una debilidad como Pedro, ¿cuánto tiempo anduvo Pedro con el Señor? ¿Y qué fue lo primero que hizo Pedro cuando el Señor le dijo que lo iba a negar? Le dijo: no, hombre, no se te ocurra, voy hasta la muerte contigo. ¿Y qué fue? Fue el primero que negó al Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado también. Empezar a conocernos. Posiblemente nosotros no nos vamos a conocer cómo somos en realidad, pero pedirle en la medida de lo posible: Señor, abre mis ojos para no engañarme a mí mismo, porque nosotros sabemos que podemos engañar a otras personas y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una mentira y nosotros creemos que es verdad? Entonces decirle: Señor, abre mis ojos para yo ver la verdad. Pero mientras usted se esté consagrando al Señor en la lectura de la palabra, en oración, que usted esté buscando la presencia del Señor. Pero usted también no puede decirle: Señor, abre mis ojos, pero usted no hace nada.
El Señor siempre quiere que nosotros hagamos algo. ¿Por qué? Porque lo más grande ya Él lo hizo. Él dio su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca a nosotros. Esforzarnos cada día. El Señor ha hecho lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy, voy a leer tu palabra, Señor, Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué es lo que me quieres enseñar hoy? Y empezar a usted a alabar al Señor, ¿verdad? No hacer, estamos viendo el modelo de oración que hizo el fariseo, que él no le oraba a Dios, oraba consigo mismo. Entonces ahí donde nosotros, para eso es que estamos aquí, para aprender. No somos perfectos, pero estamos camino a la santidad, cada día un poquito más. Y como yo siempre digo, si se cae, levántese, sacúdase el polvo y siga hacia adelante, porque este camino es así. Este camino es así, a veces tenemos altos y bajos. ¿Por qué? Porque somos personas emocionales, y el Señor sabe que somos así porque Él nos hizo así. Pero no por eso voy a tener de excusa, ay, me caí, ahí me quedo. No, usted siga adelante. Le hicieron mal modo, perdón, hermano, no hay otra alternativa. Como siempre digo yo, nosotros como cristianos no tenemos otra alternativa más que perdonar. Entonces sigamos adelante. Entonces vemos aquí la comparación entre el fariseo y el publicano, que dice que él estaba tan metido en sus cosas que él no tenía tiempo de ver qué estaba haciendo el fariseo. Entonces el publicano se consideraba como el peor de los pecadores, y lo único que pedía era misericordia, porque él dice, Dios, sé propicio a mi pecador. Ahora vamos a ver el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, ¿cuál es la evaluación que Dios hace de estos dos hombres a las oraciones que ellos hicieron? Entonces dice que la palabra justificado significa declarado justo. Y aquí vemos que no importa lo orgulloso que se sentía el fariseo, ¿verdad? ¿Quién fue justificado? El publicano. No dice tampoco la palabra cómo se sentía el publicano, pero dice Jesús que el hombre descendió a su casa justificado. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que el Señor nos justifique. Que el Señor nos justifique siempre. ¿Por qué? Porque la justicia de nosotros no alcanza para salvación. Es la justicia de Cristo. Él llevó todos nuestros pecados para que nosotros recibamos esa justicia. Y dice Romanos 5:1, justificados pues con Dios. Necesitamos estar justificados delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué creen que Jesús escucha nuestras oraciones? Porque hemos recibido a Jesucristo. Porque ahora Él ve a Cristo en nosotros. Él no ve a Esterlina, Él ve a Cristo en mí. Entonces Cristo está repartido en cada uno de nosotros. Y Él escucha la oración no por nosotros, sino por lo que hizo su Hijo Jesucristo, y que nosotros lo aceptamos. Porque ahí están las oportunidades, pero Dios lo que está viendo es quién la tomó. Y ya Dios Padre ve a Cristo en nosotros. Entonces, parte de la madurez es tener la capacidad de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Cuando usted empieza a madurar, es que usted empieza a verse realmente como es. Y ha pasado muchas veces, vean Pablo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo. Este hombre que era entregado al Señor. ¿Y qué decía él? Miserable de mí, porque entre más buscaba, más veía la santidad de Dios, y por supuesto que él se miraba mal. Y así nos va a pasar a nosotros. Si ustedes empiezan a buscar del Señor, ustedes se van a ver horribles, no se van a ver bonitos. ¿Por qué? Porque obviamente que si usted se compara con el Señor, somos menos que nada. Y muchas veces creemos que somos las grandes estrellas. Bajémonos de esa nube. Nosotros tenemos que vivir humillados delante de la presencia del Señor.
reconociendo siempre lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando usted empieza a madurar es cuando usted empieza a verse a usted mismo, lo que le falta. Si usted se quiere comparar, trate de compararse con la vida de Jesús. ¿Por dónde va usted? Y a veces yo me he puesto ahora y digo, Señor, estoy tan lejos de ti. Porque uno empieza a ver lo que es la santidad de Dios. En la santidad de Dios nada impuro puede entrar. Por eso entonces nosotros empecemos a madurar, buscando siempre la presencia de Dios. Tratemos de compararnos con la vida de Cristo, porque Él es nuestro modelo a seguir. Sabiendo sin lugar a dudas cuando estamos fuera de comunión. O sea, cuando nosotros somos maduros, podemos ver cuando nosotros estamos en comunión y cuando no estamos funcionando en su gracia. Dice el Salmo 51:17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Véalo, yo a veces me pongo a pensar en la palabra del Señor y digo, Dios, es que es todo al revés de lo que nosotros creemos. El Señor dice, el que se humille será enaltecido. Y nosotros, ay, yo no me dejo de nadie, a mí no me dicen dos cosas porque le digo 5. Entonces nosotros funcionamos al revés, porque tenemos una justicia que es totalmente despreciable ante los ojos de Dios. Por eso es que es lo importante ir aprendiendo cada día más del Señor. Pero ¿qué es lo importante, hermanos? Que la misericordia de Dios nos sigue todos los días de nuestra vida. Obviamente cuando andamos en obediencia. Pero si usted anda en desobediencia, no está esperando que ninguna misericordia lo siga. Con otra cosa que la misericordia de Dios detiene todo lo que nosotros merecemos. Porque Dios juzgó a Jesucristo en la cruz por todos nuestros pecados. Por eso es que Él nos puede ofrecer misericordia. También, ¿qué nos puede ofrecer? Gracia. La gracia de Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué nos da? La justicia de Jesucristo, las riquezas de su gloria, su herencia, poder y mucho más. ¿Por qué? Porque el Padre le entregó todo al Hijo, pero el Hijo dice, no, yo voy a ser coheredero con todos. O sea, Él nos da de su herencia. No es porque nosotros la merecemos, no es porque nosotros la ganamos, sino porque Él quiere compartir esas herencias con nosotros. Imagínese usted estando en la presencia de Dios. Tal vez usted cree que va a estar ahí sentado. No, ahí vamos a estar activos. Y qué mejor estar con nuestro Creador, con el que nosotros tomamos la decisión de que sea nuestro Dios. Imagínense las maravillas, el gozo, debe ser un gozo que indescriptible, pienso yo, delante de la presencia del Señor. Usted tiene que pensar en todo eso. No solamente, uy, qué pereza, voy a ir a la iglesia. No, la esperanza que usted tiene en el Señor. ¿Qué es lo que a usted le espera? Trate de imaginárselo de acuerdo a la palabra. Yo a veces me he imaginado, yo estar en la presencia, me imagino cuando estoy en los brazos del Padre. Qué belleza. Usted puede, por eso es que es lindo andar pensando en el Señor, porque uno puede pensar esas cosas, de lo que nos espera, de que sabemos que este mundo es pasajero, que pronto nos iremos. Gloria a Dios. Pero ¿quiénes son los que se pueden apropiar de la gracia? Los que perciben su necesidad. ¿De quién? De Cristo, de Dios, de tener a cuentas nuestras vidas con el Señor. Ese es el que recibe esa gracia y esa misericordia, el que dice, aquí estoy, Señor. Sí, Señor, Dios, sé propicio a mi pecador, porque eso es lo que el Señor quiere. Ahora, para concluir, si usted quiere irse a su casa justificado esta mañana, pues ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos delante del Señor. Siempre, no solamente que usted aceptó a Cristo y ahí ya eso es todo. No, usted cada día usted tiene que revisarse por dónde está, por cuál camino va y decir, Señor, me humillo delante de tu presencia, reconozco tu grandeza, tu majestad, tu poderío, tu soberanía. Tenemos que reconocer al Señor en todo. ¿Y qué es lo maravilloso? Que el Señor
pone su misericordia a nuestro favor, siempre y cuando estemos obedeciendo. Entonces hoy el Señor nos da una nueva oportunidad para ponernos a cuenta con Él. Tenemos que medir si estamos como el fariseo, estamos haciendo cosas del fariseo, porque no creo que hagamos todo lo que el fariseo hizo. Los fariseos eran muy tremendos. O como el publicano, que sí estaba haciendo mal, estaba pecando delante del Señor y estaba pecando con sus hermanos. Pero la diferencia es que el publicano se arrepintió, porque dice la palabra de Dios que él se fue justificado por Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la justicia de Dios sobre nosotros. Gloria a Dios. Todo lo que tenía para compartir. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y meditemos toda la semana en esta palabra. Y entonces de tarea le hace la parábola del fariseo y el publicano. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie. Así es. Padre celestial, bendecimos tu santo nombre, Dios. Muchas gracias.